Bueno, bienvenidos. En esta clase tenemos a colega, amiga Natalia Strock, es una profesora, como ustedes saben, de nuestra facultad en filosofía medieval. Ella se especializa no solo en filosofía medieval, también en filósofos materialistas del siglo XVII. Es una gran historiadora de la filosofía, además de ser una gran filósofa, y también se concentra en filósofas de la modernidad, como por ejemplo Anne Conway. Está dando un seminario Anne Conway que seguramente algunos de ustedes incluso cursarán. Ella hoy nos va a hablar de la muerte de Locke, y a mí me parecía interesante, más allá de las anécdotas y darle carnatura y un poco más de concreción histórica a la figura de Locke, me parecía interesante lo que nos va a aportar Nati sobre el ambiente intelectual de la época. Así que bueno, ahora le doy la palabra a ella. Bueno, gracias Maca por la presentación. Y en realidad me dedico a filósofos inmaterialistas más que materialistas. Yo siempre me dedico a lo que no es tan de moda, me parece. Aunque con las mujeres filósofas, por suerte, ahora hay una especie de moda. Bueno, esto surgió de un intercambio con Macarena. Yo acá en práctico de filosofía política solo podría estar como estudiante, nunca como profesora. Pero esto surgió de, bueno, ya que estaban dando Locke, si sabían cómo había muerto Locke. Así que yo vengo a hacer algo así, como le decía hoy, una columna de intrusos en la historia de la filosofía, más que cualquier otra cosa. Y es interesante para que, bueno, puedan, todo eso que aprendieron sobre duro y puro filosofía política, lo puedan contextualizar. Les vengo a contar un poco una historia de amor, que es una historia de amor un poco rara, quizás porque era el siglo XVII y bueno, la cosa era un poquito distinta ahora. Yo acá traje una línea temporal muy simple. Puse ahí cuándo nació Locke, el 29 de agosto de 1632 en el Reino Unido. El 18 de enero de 1659, o sea, 27 años después, nace Damaris Cadworth, que es la hija de un filósofo que en ese momento era muy conocido, que se llamaba Ralph Cadworth, a quien yo me dedico, y que era profesor en el Christ's College en Cambridge. Ella nace en Cambridge, se cría ahí entre estudiantes. En este momento las mujeres tenían prohibido estudiar en la universidad, así que ella solo estaba ahí como hija de, ¿no? Y con hermanos que sí estudiaban en la universidad a diferencia de ella. Una anécdota divertida y triste es que su papá era un gran filósofo y filólogo, de hecho era profesor de hebreo en Cambridge en ese momento, y ella en un momento le pidió aprender latín. Y el padre le dijo que de ninguna manera, que las mujeres no podían aprender ese tipo de cosas, que ella tenía que en todo caso aprender a coser, bordar o algo por el estilo, pero no latín. Por suerte ella se encargó luego de aprender de todas formas, todo lo que quisiera, ¿sí? Pero bueno, entonces 27 años de diferencia entre estos dos personajes. En 1681 se conocen. Ayúdenme con las cuentas, ella tenía 23, 22 y él tenía 40 y algo, se llevaba 27 años. Se conocen, se ven un par de veces en Londres y bueno, quedan como enamorados, diría yo, o muy amigos o algo por el estilo. Y empieza a haber una correspondencia en los cuales usan los nombres de Filoclea y Filander. Supuestamente ella lo gobierna a él como si fuese su estudiante o su alumno, ¿no? Son cartas que se conservaron en su mayoría, sobre todo las de ella, y son muy de la vida cotidiana, ¿no? Discuten filosofía, pero bien en un tono muy amistoso. Bueno, no sé si vieron algo de la vida de Locke, pero él
en un momento por sus filiaciones políticas, se tuvo que exiliar y se fue a Holanda. Durante este tiempo en Holanda continuó la correspondencia, pero en 1685 Damaris se casó con Sir Francis Masham, que era un hombre de cierta, bueno, clase social alta, viudo, que tenía 9 hijos, y se casó con la joven Damaris y se la llevó a vivir a Essex, al medio del campo. No sabemos por qué no hubo posibilidad de que realmente prosperara la pareja Damaris-John, digamos, Locke. No sabemos si por estas asociaciones políticas que tenía él, si porque no tenía ganas de casarse. Ella claramente se iba a casar eventualmente. Ella tiene un único hijo con su marido Francis, que se llama Francis Cadworth Masham, pero se tiene que encargar de cuidar a los 9 otros hijos que tiene su marido, por lo cual en las cartas se ve como ella un poco empieza a quejar de que ella no puede estudiar como estudiaba antes, porque realmente se cumplió un poco lo que quería el padre, ¿no? Que tuviera que dedicarse a cosas de mujeres y no a cosas que no le correspondían. Cuando vuelve Locke bueno, ahí yo puse algunas fechas de publicaciones, ¿no? Que no sé, es el compendio sobre las obras los ensayos sobre el entendimiento, y bueno, publica un par de obras Locke, y vuelve en 1689 de Holanda, y empieza a ir a visitar la casa de los Masham. A todo esto, en las cartas que se mandan Locke y Damaris, nunca lo nombran al marido. Como no está. Y de hecho ella se escribe con otros amigos de Locke, nunca lo nombran a Francis, no sabemos. Parece que Francis viajaba mucho y no lo conocemos. Cuando vuelve entonces de Holanda, Locke está con que el aire de Londres le hace mal. Él era asmático. Entonces el aire de Londres le hace mal y la empieza a ir a visitar a Damaris, que vive en el campo, y le empieza a gustar el asunto. Pasa un verano entero en 1689 en la casa de los Masham, y acto seguido de ese año se muda a la casa de los Masham. A partir de entonces paga una libra por semana por vivir ahí, pero se instala con 5.000 libros. O sea, va él con 5.000 libros y copa una casa que no era muy grande, en la que vivían 10 chicos, más los adultos, los sirvientes, etc., y Locke. Pero Locke se apropió de la casa directamente y empezó a recibir gente como si fuese el dueño. No sabemos qué opinaba Francis sobre todo esto, pero ahí lo teníamos. Él, con su asma un poquito debilitado, estaba con su mejor amiga en el medio del campo, y reciben a personajes como, por ejemplo, a Newton, los va a visitar, y bueno, es la visita de Newton a ellos dos. Y después alguno que hay por acá que está haciendo el seminario Anne Conway, también va Francis Mercury van Helmont, que es un personaje de aquellos del siglo XVII, era el Gypsy Physician, era un médico paracelsiano que, bueno, hacía un poquito, sería como hoy en día una especie de, sí, estos hippies que te curan con cosas raras. Pero Van Helmont conocía a todo el mundo, era como amigo de todos, así que fue a visitar también a Lady Masham y a Locke. Bueno, en un momento Leibniz le empieza a escribir a Masham, a Damaris, y lo que se dice es que en realidad quería llegar a Locke. Locke no le daba bola, o sea, parece que Leibniz varias veces le había escrito, le había mandado cosas,
y Locke nunca le había respondido. Entonces a Leibniz se le ocurrió brillantemente escribirle a la novia, básicamente, a ver si así obtenía algún tipo de respuesta de parte de Locke. Ella ahí se embarcó en una discusión muy interesante con Leibniz sobre el concepto de naturaleza plástica que sostenía su padre. A todo esto, ella es una filósofa con todas las letras y escribe obras. Ahí anoté, en 1696 ella publica de forma anónima Discourse Concerning the Love of God, pero de forma anónima. Al final, Leibniz nunca logra que Locke le responda, solo discutir con Damaris sobre estos conceptos que se encuentran en The True Intellectual System, que es la obra del padre de Damaris. Y Damaris termina siendo bastante lockeana, pero defendiendo algunas posiciones más bien platónicas que venían del padre, con quien obviamente tampoco tenía una gran relación, ¿no? Ya esta anécdota de que no le quería enseñar latín, dice que lo tenía que odiar al padre. Bueno, este periodo es en el que Locke realmente está muy mal, o sea, el asma empeora por más que se haya ido a vivir al campo, y en 1704 muere, pero deja las cosas arregladas. Ya unos años antes él había traído a uno de sus amigos, creo que es el que traduce sus obras al francés, para que sea tutor de Francis, el hijo de Damaris. Y de hecho el único heredero de John Locke es Francis, el hijo de Damaris. Así que de alguna manera lo adoptó. Él no se casó ni tuvo hijos, pero dejó toda su fortuna al hijo de Damaris Cadworth. En 1705, un poco después de que se muriera John Locke, ella publica otras de sus obras, Occasional Thought in Reference to the Virtues of Christian Life, también en Londres y también de forma anónima. ¿Sí? Esto habla de que no era muy fácil que las mujeres publicaran filosofía en esa época. La única que se animaba a publicar con nombre y apellido era Margaret Cavendish en ese momento. El resto publicaba por ahí junto con otros autores, pero nunca por ellas mismas, ¿no? Y de hecho Margaret Cavendish recibía un montón de críticas por animarse a publicar con nombre y apellido. Y Damaris murió poquitos años después que se muriera John Locke. Se murió bastante joven, creo que tenía 40 y algo. La hipótesis es que, bueno, realmente quedó muy triste luego de la muerte de su mejor amigo. Esta obra, Occasional Thought, volvió a publicarse años después y se publicó bajo el nombre de John Locke. Se le cambió el nombre y se lo publicó como de John Locke. Y de hecho, el hijo de Damaris, Francis, aprovechó que en su casa habían papeles de Locke y mezcló con los papeles de Locke algunas obras del abuelo, de Ralph Cadworth, y logró que se publicaran confundidas con papeles de Locke. Así que el señor Locke era top en el mundo filosófico en ese momento, y todos aprovechaban a pegarle algo a sus papeles para poder publicar. Así se publicó el tratado sobre la inmutable moralidad de Ralph Cadworth, en un primer momento como si fuera de John Locke, luego se corrigió. Bueno, esa era un poco la historia, que se moría asmático en el campo tratando de curarse, cuidado por la pobre Damaris. Excelente, excelente. Sí, muchas gracias. Era la columna de intrusos. Sí, y ese estilo de las filósofas, por más que nacieron en cuna de oro, las tenían muy difíciles.
Sí, vi hablar de aquella que era una familia más pobre, ¿no? Esta gente era de la clase más acomodada. Eh, Interesante personaje, Damaris, no hay nada traducido al español, así que bueno, quedan que alguien alguna vez haga una traducción, y hay un montón de cartas, lo cual es divertidísimo para acercarse a esta relación. Y las cartas con Leibniz están buenas filosóficamente, me refiero. Sí, sí. Leibniz es una persona muy seria también, ¿no? No es el tono que tiene con las cartas de Locke. Entonces sí, empieza una discusión ahí metafísica muy interesante. Yo leí la correspondencia, cuando hacía el doctorado, la correspondencia entre Leibniz y el Abbé Saint-Pierre, el primero que escribió sobre la paz perpetua, y bueno, Leibniz era una especie de canciller, ¿no? En esa época así como diplomático, y las respuestas de Leibniz siempre son, no, esto no se puede hacer porque fíjate que Inglaterra vale tanta plata, los terrenos ingleses valen tanto, tal país vale tanto, o sea, como si no hubiera gente ahí, no hubiera otra cosa, todo era muy fuerte. Es muy bueno leer la correspondencia entre filósofos y filósofas para reconstruir esto que reconstruyó Natalia con su ojo de historiadora. Nos da este panorama de lo que era hacer filosofía en esa época también. Sí. Después hay un dato que no traje ninguna imagen de Damaris, porque supuestamente Locke contrató a un pintor muy famoso de esa época que pinté, y hizo retratos como gemelos de él y de ella. El de ella se perdió, solo quedó casi como la ironía de la historia de la filosofía, ¿no? Se conserva él, y debe ser una de las imágenes que si buscan en Google aparece primero, es uno de estos retratos de un Locke maduro, que él encargó además, ¿no? Hacer gemelos. Ese retrato que está flaquito, está muy flaquito, sí, con los ojos grandes. Ese. Pero el de ella se perdió, así que, bueno, nada, no me pareció traer imágenes de Locke. Me parece bárbaro. Bueno, este es el lado B del señor Locke, que en el fondo pienso que eso, lo que puso Elian, ¿no? Se buscó una mamá, o sea, él quería una mamá que lo cuidara, que le llevara la sopita a la cama, me imagino, mientras se seguían publicando sus obras, ¿no? Y republicando y republicando. Pero bueno, gracias a Locke tenemos las obras de ella se conservaron, y se conservaron algunas del padre también. Y esto también nos recuerda que siempre que un filósofo escribió un libro, atrás había un montón de gente haciendo un montón de trabajo, no solamente material y manual, sino también intelectual. Y cómo seguramente las charlas con ella habrán servido para darle forma a sus argumentos y tener los conceptos más aceitados. Y hoy en día quizás se ponen los agradecimientos, agradezco a tales personas, ¿no? En la primera página del libro, como pones en la tesis, pero bueno, estas voces que están presentes en estos libros, no sabemos quiénes fueron hasta que se hace este trabajo de reconstrucción, y es por eso que es interesante siempre saber con quién dialogaba en su vida cotidiana esa persona que escribió las obras que leemos en la facultad. Sí. Hay un montón de personajes más asociados a esto, porque Locke realmente tenía como una especie de club de fans. Había otra filósofa, Mary Ashtel, que era como, sí, la presidenta del club de fans, podríamos decir, que escribía obras defendiendo a Locke contra todo el mundo, y con Damaris hubo una especie de cruce también, y John Norris, y lo que hacían ellos era escribir obras respondiendo a Damaris o algo, y se lo dedicaban a ella, como para, mirá, tomá, escribimos esto. Es interesante también, ¿no? Y algo que hacían ellos era también como reproducir una especie de epistolario inventado. Quizás, bueno, porque era Vox Populi, que Damaris y John tenían una relación muy fuerte, ¿no? Por ahí eso generaba cierta envidia, de alguna manera. Bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, supongo que ustedes también le agradecen
Muchas gracias por estar y siempre nos iluminás estos aspectos tan necesarios, ¿no?, para estudiar y recuerden que si quieren trabajar alguno de estos temas, estos textos están absolutamente subestudiados, así que originales sus investigaciones van a ser, si quieren leer a la Maris o la correspondencia. Sí, eso es así. Por suerte, poco a poco vamos sacando el polvito y encontrando todo esto que, bueno, aunque entremos así, anecdóticamente, eventualmente nos vamos a poner a leer eso y a investigar en profundidad, ¿no? Pero bueno, una puerta de entrada. Gracias A vos, Maca. Yo me divierto. Yo también. Bueno, los dejo seguir hablando de parciales y esas cosas divertidísimas. Piensen que Damaris la pasó peor. Chao, muchas gracias. Chao.